Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Guayteca y nos encontramos en un nuevo video de Hearthstone. En esta ocasión vamos a hacer un breve análisis de las cartas que se han mostrado del proyecto Kaboom. Esta nueva expansión estará vigente a partir del 7 de agosto. Y la primera carta es de Chamán, Electratrueno Feroz, un esbirro legendario de costo 3 y estadísticas 3-3. Tu grito de batalla es: tu próximo hechizo en este turno se lanza 2 veces. Aquí hay algunos posibles combos con cartas boost, como pueden ser Crioéstasis o Poderío Terráneo, para otorgar +3/+3 en el caso de Crioéstasis, o +2/+2 en caso de Poderío Terráneo. Y después se aplicaría 2 veces, es decir, en total agregaremos +6/+6 o +4/+4. En el caso de Crioéstasis, pues únicamente aplicaría el efecto de congelar una vez. O para recuperar 24 de salud con lluvia de sanación. Pero el más probable que yo puedo imaginarme es con Ráfaga de Lava, para dar un daño de 10 por un costo, o bueno, con un costo de 6 cristales de maná. Bajamos al Electra y luego el Ráfaga de Lava y 10 de daño. Podríamos hacer un finish o una win condition con esa combinación. Es decir, 10 es bastante. Podríamos incluso combinarlo con algún daño de hechizo, como Talos, pero ya habría que ver también las demás cartas o hechizos para hacer algunas combinaciones con esta carta. Yo le doy una calificación de excelente. La siguiente carta es de Pícaro, elemento inestable de Mira. Y esta carta roba el resto de tu mazo. Aquí no le veo tan buenas, bueno, no veo tan bien este efecto, salvo el ley, para tomar las cartas que nos quedan, o con algunas combinaciones como puede ser el Tejedor de Pandorei, o cartas que coloquen otras cartas en tu mazo, pero que estas cartas no sean consideradas pues cartas. Hay un poco confuso, pero me refiero a que, por ejemplo, el Tejedor coloca 3 cartas emboscada en el mazo. Cuando las robas, invoca una araña 4/4. Pero esta carta robada de emboscada no se considera una carta, en el sentido de que automáticamente se invoca el esbirro, bueno, en este caso la araña, y vuelves a robar. Entonces es como si hubieras robado nada. Y aplicando este efecto, pues obviamente invocaríamos a las 3 arañas 4/4 y aparte tendríamos las cartas en la mano. Entonces podría ser bastante interesante. Otra posible combinación que le veo a esta carta es con la misión del Pícaro y con esbirros con carga en el mazo, sobre todo de costos bajos, para una vez lograr la misión y haber activado el núcleo de cristal, robar el resto del mazo y atacar al oponente. Si lográramos hacer un turno en donde tengamos 7 esbirros con carga de costos económicos, podríamos hacer 7×4, 28, y prácticamente es una win condition bastante rápida. Y he visto algunos blogs en donde han recomendado la combinación con el Rey Towagle, pero el problema que no están considerando es que otorga este hechizo, la carta del Rey, que regresa el efecto. Entonces no tiene ningún sentido quedarte sin mazo, darle el mazo entre comillas con 0 cartas a tu oponente y después que te regrese ese mazo con 0 cartas para ti. Entonces esto no es una buena combinación. Por eso le doy la calificación de mala, si es que no tiene algunas otras cartas que pudieran apoyarla. Pero también puede ser muy buena el robo de prácticamente 10 cartas en la mano con un solo costo de 5. Entonces dependería mucho de las cartas que agreguen a la expansión. Otra carta que nos mostraron fue el proyecto de biología. Cada jugador obtiene 2 cristales de maná, y la considero muy buena porque creo que los programadores, o Blizzard más bien en este caso, quiere que volvamos a retomar los mazos druida de rampa, porque las únicas cartas que nos dan cristales de maná vacíos ya son el duende codiciosa, nutrir
y rama de árbol del mundo, que es una carta que no considero muy buena. Y pues nos quitaron a la cazadora arbolada, al guardián del pantano, flor de jade, aspirante de Darnassus, entre otras, que nos daban también más cristales de maná. Entonces me da la impresión de que quieren retomar esas mecánicas para tener estos mazos rampa, o también llamados Big Druid, y jugar estas cartas ultra costosas y con efectos muy poderosos. Entonces la considero muy buena. Otra carta también de druida fue el esbirro legendario Mucus Muquitinoso. Mientras está en tu mano se transforma en una copia 3/4 del último esbirro que jugaste. Esta carta es muy buena. Entonces los posibles combos con esta carta pues es: juegas Malygos con 9 y si lo destruyen o por cualquier cosa en el próximo turno, puedes jugar este Mucus, se convierte en Malygos con sus estadísticas, es decir, del costo 4, de ataque 3 y salud 4, y puedes utilizar más cartas. Entonces de alguna manera es asegurarte que el esbirro que bajaste en el turno anterior, que es muy poderoso, volverlo a utilizar en el turno siguiente. Entonces va a ser una carta muy utilizada en el nuevo meta que se verá a partir del 7 de agosto. Obviamente con el Rey Exánime, también muy buena combinación con Ysera. Son cartas muy poderosas y pues son las combinaciones mejores que se me ocurren hasta el momento. Otra carta de guerrero es el Super Colisionador, una carta muy buena cuyo efecto es: después de que atacas a un esbirro, lo obligas a atacar a uno de los esbirros adyacentes. Tiene 1 de ataque y 3 de durabilidad. Las ventajas que le dio esta carta es que limpia esbirros muy fuertes, sobre todo cuando hay alguna mesa con varios esbirros poderosos, puedes hacer que se ataquen entre ellos. Y la ventaja es que tú nada más recibirías el daño cuando ataques a uno de estos esbirros. Es decir, por ejemplo, ahí ponían el ejemplo de esbirros 8-8. Entonces hay 2 esbirros 8-8 en la mesa del oponente. Tú atacas a un esbirro 8-8 y ese esbirro, que ahora tendrá 7 de salud y 8 de ataque, ataca al esbirro de al lado y se eliminan los 2. Entonces tú nada más recibes 8 de daño, pero automáticamente eliminaste a los 2 esbirros del oponente que estaban muy fuertes. La desventaja es que es un esbirro adyacente. ¿Qué pasa ahora si en lugar de tener 2 esbirros 8-8 tuvieran un esbirro 8-8, otro esbirro 8-8 y un esbirro 1-1, por poner un ejemplo? En el caso de que ataques al primer esbirro que esté en la izquierda o a la derecha, no sé, dependiendo, sí eliminarías al 8-8 de contiguo que estaría en el centro. Pero si el 1-1 estuviera en el centro y los 8-8 a los lados, no serviría de mucho esta carta. Entonces le doy calificación muy buena porque muchas veces no controlamos la posición de las cartas, pero yo creo que ya va a ser algo fundamental tener este tipo de estrategias. Y pues la desventaja nuevamente es que es adyacente, o sea, incluso aunque le dieras seleccionaras bien al esbirro, suponiendo que tuvieran 1-1, 8-8, 8-8 y 1-1, si eliges al 8-8 simplemente puede ser que les des al 8-8 con adyacente o al 1-1 adyacente, entonces es al azar también. Y el otro problema es que recibes muchísimo daño. Si tuviera algún efecto de que te dieran armadura o algo así, estaría perfecto. Aparte el costo es muy alto también por ese daño. Entonces habrá que ver cómo se desarrolla el nuevo meta, definitivamente. Otra carta que han mostrado fue el Matriz de Autodefensa de Paladín. Es un secreto que cuando atacan uno de tus esbirros le otorga escudo divino. Es una carta que yo considero regular. Tiene la ventaja de que el escudo divino lo aplica a quien lo necesita, es decir, a quien atacan. Pero la desventaja es que se suele atacar primero a los esbirros débiles. Entonces no serviría de mucho. Por ejemplo, si tú tienes un esbirro 1-1 y un 5-5,
atacan al 1-1, se activa el escudo divino, sobrevive el 1-1 y luego atacan al 5-5 y ese ya se murió. Entonces ese es el problema de esta carta. Podría ser buena, pero no sé, no me convence del todo. Otra carta que se vio fue esta carta neutral, Defensor Omega, provocación, grito de batalla. Si tienes 10 cristales de maná, obtiene más 10 de ataque. Ok, es una carta buena considerando que tenemos al Estegodón. Pues básicamente sería tener el mismo monstruo pero con un efecto. Esa es una de sus ventajas. Y la otra es muy buena en el late game. Si llegamos al turno 10, la carta tendría 12 de ataque y 6 de salud. Pero la desventaja es que necesitamos llegar al late game. Muchas veces ni siquiera logramos llegar al turno 10 o llegamos con una desventaja tremenda. Pues obviamente si lo pueden tumbar no tendría mucho sentido esperar tanto. Pero si lo comparamos con el Estegodón, pues vemos que al menos tiene un efecto adicional y tiene el mismo costo y mismas estadísticas. Entonces por esa razón la considero buena, porque es una alternativa más. Otra carta que vimos que es neutral es el Fistbang, el Fascinante. Comienza la partida con uno de los mazos fascinantes de Fistbang. La considero muy buena y incluso va a ser mi favorita para las Grescas. Si han visto videos de las Grescas, sabrán que me fastidia demasiado realizar mazos en las Grescas, porque nada más se van a utilizar una semana. Y el problema no es ese, el problema es que usualmente nada más la juego para obtener el sobre y me tardo más a veces en armar el mazo. Si tratara de armar un mazo bien hecho, tardaría más de lo que tardo en ganar una partida y obtener el premio. Entonces únicamente cuando agregas esta carta a tu mazo sin importar el héroe que hayas elegido, automáticamente cambia de héroe a Fistbang y te va a dar un mazo aleatorio. Son 18 en total. Las ventajas de esta carta es que va a ser excelente para los iniciados. Van a poder utilizar la gran variedad de cartas que hay en Hearthstone. Otra ventaja es que no necesita más cartas. Únicamente teniendo esta carta vas a tener el amplio catálogo de Hearthstone, sobre todo porque parece que van a actualizar los mazos. Y pues esto te va a dar la libertad de probar mazos distintos, sobre todo porque muchas veces estamos acostumbrados a una sola clase. Sobre todo también si ven mis videos verán que utilizo casi siempre mago. Y te da la oportunidad de probar otros arquetipos. La desventaja obviamente es que es un mazo random. Muy probablemente no sabrás qué vas a esperar o cómo hacer algunos pequeños combos, cómo potenciar tus propias cartas, o incluso en el peor de los casos no vas a saber ni qué onda con los efectos, las combinaciones y demás. Y pues no esperaría tener un mazo tan random como lo vemos en Arena, en el sentido de que de pronto tienes cartas muy caras, de pronto tienes cartas muy baratas, de pronto te salen cartas muy extrañas que no tienen sentido, como un efecto que otorga algo a los taunt o provocación, pero no tienes ningún taunt o provocación, o no tienes ningún estertor y cosas así. Yo supongo que no va a pasar esto, pero sigue siendo mazo random. Otra carta neutral que se vio fue la gente de PEM, grito de batalla, destruye un mecha. Esta ventaja es el counter de la nueva mecánica que van a hacer los mechas. La desventaja pues son malas estadísticas para un costo 5 y un 3-3, que pudieran no verse tan malas estadísticas, considerando que hay cartas como por ejemplo la que destruye un arma de costo 2 con estadísticas 3-2, que pues es una carta muy buena. Y pues veremos qué tal que se desenvuelve. Yo la considero buena porque es el counter por excelencia de los mechas. El problema es que si no se utiliza mucho la mecánica, pues no serviría de mucho tampoco, pero bueno, veamos qué sucede. Otra carta que vimos fue la carta de Cazador Bomba Araña, una carta muy buena
Las ventajas es que tiene un excelente estertor de destruir un esbirro, aunque es aleatorio, que eso no me gusta tanto, por eso le doy calificación de buena, porque es efecto random, pero no deja de ser un buen efecto, sobre todo si hay esbirros potentes en el campo o por la combinación con algunas cartas de activación de estertor de parte del cazador. La desventaja es la clase, o sea, este nuevo efecto del magnetismo para clase cazador, que no tiene ningún mecha, me parece, salvo que vayan a meter mechas por clase, pudiera ser buena combinación, pero en caso contrario, no le veo yo mucho sentido a que sea mecha. Pero bueno, veamos qué tal se desenvuelve esta carta. Y pasamos al nuevo efecto magnetismo. Sacaron, aparte de la araña, otras 4 cartas. Una carta regular, que es magnetismo bélico, costo 5/5. Y de costo 5 lo considero regular porque no tiene estadísticas vainilla, es decir, el costo igual a las estadísticas de ataque y de vida, más 1 en una estadística, es decir, el costo por 2 más 1. Y pues es básicamente por esa razón. Se me pasa a comentar el efecto de magnetismo. Si ustedes no han visto o no saben nada de esto, es básicamente combinas las estadísticas de ese esbirro a otro mecha. Únicamente aplica para los mechas, que es lo que a mí no me termina de convencer. Y pues básicamente es como si fuera un hechizo boost, que es lo que les pongo aquí en las ventajas. Un hechizo boost, es decir, aquel que da estadísticas. En el caso del mecanismo bélico daría más 5/5 a un esbirro mecha que esté en el campo. Y obviamente si no quieres utilizarlo como carta o hechizo boost, lo puedes invocar. Entonces esa es una muy muy buena ventaja, porque ¿cuántas veces no nos sucede que tenemos un hechizo que mejora las estadísticas de cierto esbirro, pero no tenemos esbirros en la mesa, entonces no podemos utilizar esa carta? Entonces con el mecha podemos tanto utilizarlo como para dar mejores estadísticas, como esbirro solamente. Ok, vamos a ver las siguientes cartas, que son el armazón mejorable, que es una carta muy buena porque daría estadísticas de más 1 más 5, que es básicamente más 3/3 por un costo 2. Y el anulador de berilio, magnetismo, daría las estadísticas, y también se me pasa, aparte de dar las estadísticas, da todos los efectos, es decir, daría no puede ser objetivo de hechizos ni poderes de héroe. Esta es una muy muy clara ventaja de esta carta, por eso la catalogo como muy buena. Porque si vemos las desventajas, es que solo sirve como mecha, y si te silencian a un esbirro con algún hechizo o lo destruyen, obviamente, entonces va a perder todos los efectos y las estadísticas. Entonces, al no poder ser hechizos de héroe, la polimorfia, por ejemplo, la rana del chamán, no le van a poder hacer mucho daño. Pero los esbirros con efectos sí, como la lechuza, el rompedor de hechizos y el disipación en masa, que pues es un hechizo de sacerdote que pues no elige. Entonces, por lo tanto, no le va, no aplica el no puede ser objetivo de hechizos. Entonces la considero una carta muy buena, el anulador, pero siempre teniendo en cuenta estas desventajas de los silencios. Y por eso yo pienso que la lechuza va a ser una carta que se va a jugar muchísimo en el nuevo meta, si es que se utiliza el magnetismo. Bueno, o los mechas, vaya. Y otra carta excelente por sus básicamente por todos los efectos que tenemos, es la carta legendaria Ciliax, que también es un mecha con magnetismo, escudo divino, provocación, robavida y acometida. Esta carta va a dar mucha versatilidad. El problema es que vamos a necesitar a fuerza algo que no pueda ser objetivo de hechizos para darle casi esa condición de imparable. Pero insisto, veamos cómo se desenvuelve el meta. Por último, bueno,
conviene también ver los paquetes, o bueno, estos paquetes de precompra. Si compras el kit básico, vamos a obtener 50 paquetes, una legendaria aleatoria, una legendaria dorada, perdón, aleatoria, y el dorso de Mecha Jaraxxus, que es el que vemos aquí. Y el otro paquete, que es el mega combo, es de 80 paquetes de cartas, la legendaria dorada aleatoria, dorso desconocido, el dorso Mecha Jaraxxus, y aparte el héroe bujo Mecha Jaraxxus. Entonces, pues está muy bien para aquellos que les gusta comprar este tipo de cosas, sobre todo para obtener las cartas rápidamente, y también si les gusta apoyar al juego. Y muy bien, amigos, espero que este video les sea de mucha ayuda. Trataré de volver a hacer otro video retomando estas mecánicas cuando salga toda la expansión completa. Y también hubo algunas cartas que mostraron con algunos en vivos en Twitch o algunas otras cartas de páginas externas, pero muchas de esas ya ni siquiera hay manera de cómo localizarlas. Entonces por eso pasé de largos únicamente con las cartas oficiales que se mostraron en la página de Blizzard, y dejaré el enlace en la descripción por si alguno quiere ver todas esas noticias, las cartas, sus efectos y incluso algunos videos utilizándolas. Muy bien, amigos, eso es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado. Yo soy Whitetecan y nos vemos hasta la siguiente.